Doy la bienvenida a nuestros tres expertos. Leonardo Correa, socio de Correa Daza y Asociados. Sebastián Cersósimo, Lawyer at Corporate Legal and Product Law en AIBA. Y Juan Pablo Martínez, director legal y tributario de Skanda Wealth Management. Iniciaremos este episodio con Leonardo Correa, quien abordará las inversiones en el exterior desde una vista de la planificación patrimonial. Bienvenido, Leonardo. Recuerda que tienes 15 minutos para esta presentación. Mil gracias por acompañarnos. ¿No tiene audio? ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, ok, vale. Pues muchas gracias. Vamos a hablar un poco de la planificación y la seguridad patrimonial. Obviamente tenemos muy poco tiempo y creo que Manuel hizo un resumen muy interesante, pero pues hablemos sobre este tema. Lo primero que podemos decir respecto a la seguridad patrimonial es que planificar tiene algunos elementos muy importantes, y es que lo primero es que tiene ahorros. No sé si están viendo la pantalla. Yo no la estoy viendo. Lo primero es que evidentemente lo primero que podemos hablar de la planificación es que significa ahorro, significa beneficios, significa elementos donde configuramos ciertas circunstancias que nos permiten tener una visión panorámica de lo que está sucediendo con nuestro patrimonio. Obviamente, la seguridad patrimonial nos implica muchos esfuerzos en alguna medida, pero obviamente los efectos hacia adelante que esto traduce son mucho más interesantes. En la planificación, y nuevamente, no sé si están pasando la presentación porque no logro verla, ¿qué es planificar? Y eso es importante señalarlo. Lo que les decía, lo más importante es que es ahorro. Es necesario para todos los participantes de una circunstancia, ya sea nacional o internacional, pero en este caso internacional, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las divergencias que nos encontramos, los fenómenos de afectación que pueden presentarse a circunstancias de inversión en el país, el mismo riesgo del país, que obviamente lo van a analizar más adelante. Yo soy abogado, no soy experto en finanzas como tal, pero planificar es anticiparse y es prever a todas las circunstancias, o por lo menos a la mayoría de circunstancias a las que nos podemos encontrar en un riesgo. Cuando tenemos un patrimonio, cuando queremos asegurar a nuestra familia, cuando queremos proteger una empresa que hemos desarrollado, siempre es importante verificar las formas de planificación. ¿Y qué mejor forma que buscar alternativas internacionales? Ahí encontramos en las alternativas internacionales, distintas al elemento de planificar, ¿por qué es importante buscar alternativas internacionales? ¿Y por qué, o qué son los módulos internacionales? Ya lo vimos, ya lo explicaron ahorita y no vale la pena resaltar, pero ¿por qué internacionalmente sí es relevante? Y es que hay que disminuir el riesgo de inversión en las circunstancias. Claro, vamos, yo sigo a Manuel todo el tiempo y ustedes van a ver que Manuel habla de una perspectiva de un dólar mucho más económico del que tenemos, pero evidentemente nosotros tenemos unas circunstancias muy complejas, obviamente ya lo discutirán más adelante, pero tenemos un año preelección, el próximo año, un año de recuperación, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, estamos solventando, y no sabemos cuáles son las perspectivas económicas de Colombia. Sabemos que en teoría pueden venir mejores vientos que en otros países de Latinoamérica, inclusive del mundo, donde ya hay tasas negativas de reinversión, pero hay que mirar otros instrumentos, otros lugares, por las circunstancias de riesgo político. Nosotros somos Latinoamérica y en Latinoamérica el riesgo político es mucho más alto. Tenemos cambios totales de gobiernos y eso implica un cambio en todas las políticas generales, económicas, financieras, legales. Esa inestabilidad que tenemos jurídica es muy fuerte, y por eso acudir a mercados donde nos permita planificar y buscar algún tipo de diversificación es el adecuado. ¿Qué encontramos en el escenario de internacional? Pues ya lo hemos dicho, buscar diversificar, buscar caminos. ¿Cómo podemos hacerlo? Y digamos que está claro que existen mecanismos distintos. Colombia no es un país malo para la inversión. Obviamente hemos tenido algunas afectaciones en los últimos años. Obviamente las tasas de interés que hace el Banco de la República o que establece el Banco de la República a veces apoyan o apoyan la inversión. Obviamente eso está dentro de las políticas macroeconómicas, y lo que se busca es tener una mayor capacidad de que dinero del exterior venga a Colombia. Pero cuando nosotros hablamos de cómo invertir, existen mecanismos, o los mecanismos más utilizados que vamos a discutir el día de hoy son las sociedades offshore, son los trusts o fideicomisos,
y son las fundaciones de interés social o interés privado que en algunas jurisdicciones tipo Panamá existen. Vamos a hablar entonces primero de las sociedades offshore. Las sociedades offshore son empresas ubicadas, y aquí es muy importante resaltar también algo que dijeron nuestros dos presentadores, y es que las sociedades offshore no es que estén no se paguen impuestos, son lugares o están ubicadas en lugares donde hay una baja tributación, evidentemente, pero que el fin, y ese debería ser parte importante y está en las recomendaciones finales de lo que vamos a discutir hoy, el fin no debe ser evadir impuestos, el fin no es pagar menos impuestos, el fin simplemente es proteger patrimonio, diversificar, disminuir cualquier tipo de riesgo. Pero digamos que las sociedades offshore están ubicadas en países donde hay una baja tributación, donde también se ha marcado negativamente ciertos aspectos que no siempre lo son. Aquí vamos a hablar de una jurisdicción que a mí me encanta más adelante también. Pero, digamos, las sociedades están ubicadas en países con baja tributación y lo que busca, y ese debe ser el fin principal, es proteger el patrimonio. Que tenga otros beneficios, claro, una baja tributación pues siempre es interesante, pero ese no es el fin de la circunstancia. ¿Qué más podemos encontrar entonces de las sociedades offshore? Digamos que tenemos muchas jurisdicciones en el mundo donde funcionan las sociedades offshore. Encontramos pues obviamente jurisdicciones como Panamá, como Isla del Man, como BVI, como inclusive Uruguay en cierta medida. Muchas jurisdicciones que pueden ser utilizadas. Delaware también tiene algunos efectos parecidos que lo buscan. Pero, ¿qué es lo que uno busca cuando es una inversión offshore? No siempre una ausencia de impuestos, una reducción, pero uno de los temas que a mí me parece que es el más importante cuando uno hace operaciones de inversión extranjera, más allá de la diversificación, más allá de la protección también, que son válidos y son obvios, es la confidencialidad. ¿Qué significa la confidencialidad? Significa que yo soy un X para esa jurisdicción. Y ustedes y yo sabemos que en Colombia la información, y digamos, ha cambiado un poco la información que se mantiene sobre las propiedades, siempre fue un riesgo por los riesgos de seguridad que vivíamos en nuestro país. Entonces, tener la confidencialidad de que yo declaro ante las autoridades, porque evidentemente lo tengo que declarar, lo tengo que informar, pero que yo informo, pero en esa jurisdicción yo tengo la forma y el manejo de mantener la confidencialidad. Lo decían también, y lo van a decir, supongo yo, que el resto de la mañana, porque es parte esencial, es la libertad total de inversión. Ustedes pueden invertir en una cuenta, pueden invertir en un fondo, pueden invertir en un seguro pago, pueden invertir en propiedades, en acciones y demás. Para eso, pues, la necesidad es acudir a los expertos que nos pueden decir. Y obviamente el último es la diversificación y gestión del riesgo. En la medida que no estemos en el mismo país o que no estemos en una sola jurisdicción, tenemos posibilidad de tomar decisiones y anticiparnos a los riesgos que podamos sufrir. Cuando yo estoy, y digamos, esta es una historia clara ya, muchas de las personas de los países vecinos que tuvieron problemas económicos, y no vamos a decir cuál específicamente, que pudieron salir y que hoy tienen una capacidad económica en ciertos países como en Colombia o en Estados Unidos o en España, donde se fueron ellos como en teoría refugiados, fueron aquellos que se anticiparon o que tenían dinero afuera o que se anticiparon mucho antes a la circunstancia, pero la mayoría es que tenían propiedades, bienes e inversiones en otro país que permitían que en caso de una circunstancia política complicada tuvieran un mecanismo para salir adelante. Recuerden que esto, piensen en Argentina hace 20 años ya, donde los bancos no daban dinero porque no había dinero a pesar de que usted tenía dinero. Piensen en una circunstancia parecida. En Colombia, si usted tiene un país, tiene otra jurisdicción donde tenga ese dinero, pues tiene otro camino, no está atado de manos. Hablemos entonces ahora de la Fundación de Interés Privado. La Fundación de Interés Privado pues es una herramienta óptima de planificación, obviamente con la confidencialidad de lo que hemos hablado. Es un elemento diferencial a una sociedad porque se considera un patrimonio autónomo y tiene una ventaja que tienen los patrimonios autónomos, es que no puede ser embargado. Entonces, si hay un tema de responsabilidad adicional, no puede ser embargado ese patrimonio autónomo como tal. No hay ningún tipo de oponibilidad de la ley en materia herencial, lo que decíamos, y supongo que también lo van a ver más adelante. El tema de la herencia es muy importante y el tema de los derechos herenciales. En el mundo, cada día se debate más sobre la validez de los impuestos a la sucesión. Hay países como España o Alemania donde establecieron que
la distribución, la sucesión y los impuestos generados por la sucesión tenían unos elementos menores en el caso de que tratara de una empresa totalmente activa. Y eso es algo que uno tiene que pensar cuando hace la sucesión, y es que el impacto tributario en Colombia, según lo que se puede analizar y según la experiencia, puede estar entre un 22 a un 23% en lo que tiene que ver con costos de abogados, impuestos de ganancia ocasional, que esperemos no vuelva a subir, que estamos en el 10%, beneficencia de registro, gastos notariales, todo lo que tiene que ver con eso suma casi un 23% del valor de la propiedad. Cuando usted se va a una de estas jurisdicciones y hace una planificación adecuada de la sucesión, primero puede establecer la distribución a su acomodo, y segundo, pues puede tener una disminución en la tasa y en los costos que se puedan encontrar. ¿Qué es lo interesante de las fundaciones de interés social? También podemos encontrar que son entidades que nos permiten tener esa confidencialidad, nos permiten tener esa protección de no ser embargado, que es una protección patrimonial o de seguridad patrimonial muy buena, y adicional a esto nos permiten hacer la distribución herencial. Características que podemos encontrar en las fundaciones de interés social, estas obviamente siempre recomendamos enmarcarse a través de una sociedad offshore, o sea, la fundación arriba, la fundación arriba, la sociedad offshore abajo, y de ahí de establecer. También encontramos el trust como otra de las figuras que podemos desarrollar. El trust es una figura muy parecida a la fundación de interés privado, pero esta es una figura en ciertas jurisdicciones de las fundaciones, pero el trust es una figura que funciona en muchas jurisdicciones, que es un patrimonio autónomo, es un fideicomiso con unas ventajas de establecer las personas que participan en el escenario. Con eso logramos que los efectos de la sucesión también puedan ser planificados, que puedan ser analizados, que puedan ser discutidos, y encontramos distintos elementos. Una entidad muy reconocida que es la entidad fiduciaria, y encontramos unos sujetos que son el fideicomisario o el fideicomitente, quien entrega el patrimonio, y mientras que y hay un beneficiario que puede ser la misma persona o pueden ser los herederos. El fideicomiso tiene una característica especial, es que es un contrato, diferente a la fundación es un ente, el fideicomiso es un contrato, y ese contrato tiene unas particularidades que nos permiten establecer todas las condiciones específicas con plena confidencialidad sobre los beneficiarios. Yo tengo un par de clientes que que crearon un fideicomiso hace muchos años, unos trusts, y están con unas condiciones: cuando fallezcan ambos, ya falleció uno, el otro sí, entonces se reparte una parte, pero nadie sabe el contenido real de los beneficios. Hay una expectativa, obviamente, sobre esos bienes, pero hay una protección específica sobre la forma en que se van a generar. Como les decía, el trust, que es la siguiente diapositiva, encontramos que como tal es un contrato con unas partes desarrolladas, que hay que hacerlo de la forma adecuada, que hay que desarrollarlo de forma con los expertos, y ahí, desde que usted ya tenga la estructura, que ya puede ser la sociedad offshore, puede ser la fundación de interés privado o el trust, encontramos que a través de esas tres estructuras usted ya puede hacer cualquier tipo de inversión. ¿Cuál tipo de inversión quiere? ¿Quiere hacer bienes raíces? ¿Quiere invertir en bonos? ¿Quiere invertir en acciones? ¿Quiere invertir en seguros y demás? Ahí ya tiene que sentarse a discutir cuál es el camino. Pero el mecanismo de protección es establecer no se debe hacer bajo ninguna perspectiva un mecanismo donde esté en cabeza de la persona natural, por simple planificación. Como también ya lo dije, pues los reglamentos de la fundación no se encuentran en ningún lado. Son privados, nadie tiene ese tipo de información, y las sanciones que establecen las distintas jurisdicciones sobre revelar la información van desde sanciones civiles hasta sanciones penales. Pero avancemos ya un poco sobre las conclusiones, porque creo que ya quedó claro que existen los tres mecanismos: la sociedad offshore, los trusts, las sociedades de interés privado. Aquí, como lo ven en esta diapositiva, pues el fideicomitente es quien aporta los bienes, el fiduciario pues es la entidad encargada, experta en administrar este tipo de bienes.
Puede ser personas naturales o puede ser personas jurídicas. Evidentemente, la razón de que sean personas jurídicas pues da seguridad. ¿Cuál es nuevamente la ventaja del fideicomiso? Para finalizar el tema de fideicomisos, confidencialidad extrema, reducción en las tasas de impuestos de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentre y al tema de planificación sucesoral y una flexibilidad en la operación. Y en las conclusiones, yo puedo colocar condiciones a ciertos elementos. ¿Cuándo voy a dar cuándo van a ser beneficiarios si yo muero? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué reglas deben tener? ¿Cómo se ponen de acuerdo a tomar decisiones? Ese tipo de circunstancias nos permite poder tomar cualquier tipo de medida de prevención. ¿Cuál es la forma de hacer la inversión? Lo que les decía, siempre hágalo a través de una figura arriba de usted. Una sociedad, un trust, un fideicomiso. Y utilice canales reputados. Es decir, hoy nos encontramos que hay muchas formas online de realizar inversiones, pero yo sí les digo algo. Nosotros los colombianos, en general, nos gusta verle la cara con quien hacemos negocios, con quien hablamos, que no sea una cosa solamente online. Yo sé que estamos en un mundo distinto, que todo es mucho más virtual, mucho más digital, pero que uno tenga a quién acudir, o sea, que uno tenga a quién decirle, oiga, no pasó esto. Pero cuando yo hago este tipo de inversiones, tengo que tener la seguridad de que hay un respaldo. Y obviamente eso implica unos costos, implica unas operaciones, pero siempre la seguridad. Yo no voy a proteger, yo no me voy a asegurar buscando mecanismos que me permitan tener algún tipo de vicio o afectación. ¿Dónde invertir y por qué invertir? A mí, digamos claramente dentro de las operaciones y recomendaciones que hacemos con nuestros clientes cuando les decimos, oiga, vaya y protéjase, encontramos que Isla de Man es una herramienta espectacular. Nos gusta recomendarla por la cercanía, por la buena reputación que tiene. Hay muy buenas entidades operando en Isla de Man con una gran reputación. La liquidez en caso de sucesión, que realmente no es que se necesite casi instantánea. Realmente lo que hemos visto en nuestros casos es que aquellas personas que lastimosamente han fallecido y hemos establecido el plan de sucesión, la liquidez de la familia se ha demorado máximo 20 días, lo cual es un tema supremamente importante. En otras jurisdicciones hemos tenido casos de 2, 3 meses, inclusive 6 meses, por eso Isla de Man nos parece un camino adecuado. Pero acudan a entidades operando. Y lo importante de Isla de Man también es que es una jurisdicción de buena reputación. Hoy encontramos jurisdicciones muy buenas, pero que tienen una afectación reputacional bastante compleja. Ahora hablemos ya de recomendaciones finales, porque creo que se nos está acabando el tiempo. La primera recomendación es ser siempre transparente. Uno no hace esta operación para buscar algún tipo de una cosa es la confidencialidad y otra es la falta de transparencia. Confidencialidad es guardar lo que yo quiero ocultar, mantenerlo bajo mi control, y otra cosa es evitar ser transparente y no informar a las autoridades, no presentar las declaraciones correspondientes ante el Banco de la República, ante las entidades donde se hace la operación, porque lo que uno busca en estas son estrategias para mantener los activos seguros. Pero si yo hago una operación de esta sin transparencia, lo que voy a generar, lamentablemente, es una operación de costo a largo plazo. Nos hemos encontrado que muchas personas que hicieron operaciones de inversión extranjera hasta el 25 de septiembre estaban preocupados de cómo hacían la normalización, porque nunca hicieron la operación adecuada y eso trae unos costos mayores. Por eso hay que ser transparente. La segunda recomendación, en particular sobre este tema, tiene que ver con hágalo con las formas adecuadas, utilice el mecanismo adecuado para hacerlo. Es decir, utilice mecanismos de confianza, utilice siempre personas o entidades reconocidas, que sean idóneos y que tengan una rigurosidad extrema en el cumplimiento. Obviamente consulte a los expertos para el uso de estas herramientas, ya sea a los abogados para constituir las operaciones, pero vaya a las personas que conocen de finanzas, a los financial planners, a todo este tipo de personas que tienen estos elementos para que desarrollen el producto y que generen la alternativa adecuada para esa persona. Es decir, no todos podemos tener los mismos tipos de inversiones, hay caminos distintos y mecanismos distintos, por lo cual es importante desarrollar esas herramientas. También de la misma forma encontramos otro tipo de recomendación, aparte de la confianza, encontramos a que hay que estar atento a los cambios de regulación. Hay que estar pendientes de cuándo sube el impuesto, cuándo cambió, cuándo
cuando hay un tema de algún tipo de requisito adicional. Por eso hay que ir con las entidades claramente constituidas, con expertos en los temas que estén al día de cuándo tengo que presentar una declaración. Oiga, cambio esta normatividad y tengo que presentar. Hemos tenido muchísimos casos de personas que presentan declaraciones después de una fecha, que no sabían que tenían que hacer esto, que es que el Banco de la República, que es que la entidad fiscalizadora, que es que el banco me está pidiendo, que la entidad. Entonces hay que estar atento, pero para eso uno tiene unos expertos que se encarguen de esas condiciones. Y por último, dentro de las recomendaciones, podemos encontrar es que identifique cuál es su necesidad. Su necesidad es pagar menos impuestos, esto no es el camino. Este camino obviamente va a traer una consecuencia de disminuir la tasa impositiva, es real y no podemos ocultarlo con los dedos, pero el interés es la seguridad patrimonial. El interés es que usted tenga una tranquilidad económica, que por diferentes ataques o amenazas que se puedan presentar, producto de distintas circunstancias, producto del riesgo político, producto de la afectación de un negocio particular, producto de la responsabilidad correlativa por un negocio, producto de 80.000 cosas que se pueden prever o que pueden presentarse. Usted lo que está buscando es seguridad patrimonial. Si usted está buscando seguridad patrimonial, este es el camino. Si usted está buscando solamente reducción de impuestos, pues no quiere decir que no lo va a lograr, pero ese no es el fin de la circunstancia. Y obviamente acudan a los expertos. Esa es la parte más importante del asunto y creo que, bueno, con eso dentro del tiempo que teníamos, cumplimos. Es muy importante acogerse a los expertos nuevamente. Y pues muchas gracias, Scandia, a Manuel y a todos por la invitación. Cualquier duda, pues está atenta, ahí están mis datos. Aquí voy a estar para responder algún tipo de pregunta. No sé si Manuel quiera participar o continuamos con la presentación. Leonardo, mil gracias por tu presentación, súper interesante. Tener en cuenta los puntos que nos ha mencionado durante la presentación, claramente el tema de seguridad, confianza, transparencia y sobre todo planificación. ¿Qué mejor herramienta que planificar para poder proteger el patrimonio que tanto esfuerzo pues ha costado a estos inversionistas? Ahora daremos paso a nuestro siguiente experto, quien nos profundizará sobre las diferentes jurisdicciones y nos hará un breve comparativo. Sebastián Cersósimo, Lawyer Corporate Legal and Product Law en AIBA. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos con ansias toda tu información. Recuerda que tienes 15 minutos para hacerla. Hola Catherine, hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Scandia. Y bueno, como saben, tenemos poco tiempo, así que vamos a dar paso a la presentación. No sé si ahí ya están viendo la presentación. Voy a intentar abarcar todo y explicar por qué es necesario considerar realizar una inversión internacional. Y luego también veremos los beneficios de dos de las jurisdicciones tal vez más reconocidas a nivel internacional en lo que es el mundo de las inversiones financieras. Entonces, generalmente cuando vamos a considerar o cuando vamos a decidirnos sobre una inversión, en lo primero que naturalmente se piensa es en términos de rentabilidad. ¿Qué inversión me rinde más? O cuánto me rinde anualmente esta inversión. Son preguntas típicas que tal vez uno se hace al momento de inicial de considerar realizar una inversión financiera. Pero personalmente la realidad es que cuando vamos a comenzar a procesar la posibilidad de hacer una inversión o la posibilidad de ver la manera de cuidar mis ahorros, hay que hacer un análisis mucho más profundo y uno de los puntos más importantes tal vez es concientizarnos en la gran concentración de activos que tenemos en nuestro país de residencia, en el caso particular de aquí de los participantes Colombia. Y si hacemos ese trabajo de visualizar nuestros patrimonios, vamos a ver que los mismos están muy concentrados localmente. Ahí vemos en la diapositiva cómo está compuesto el patrimonio de un residente colombiano, el patrimonio tipo de un residente colombiano. Y aclaro además por si hay oyentes de otros países que esto aplica también para todos los países de la región. Aquí vemos que en nuestro país de residencia tenemos obviamente nuestro trabajo o nuestra empresa operativa, nuestra principal fuente de ingresos. Tenemos también nuestra casa habitación donde vivimos con
con nuestras familias, posiblemente también una segunda casa o apartamento de veraneo, los autos familiares, también mi fondo previsional doméstico, todo esto dentro de Colombia, dentro de nuestros países de residencia. Y luego sí tenemos una parte que son ahí nuestros ahorros o nuestros activos financieros, que en el mejor de los casos se divide, ¿sí?, una parte en Colombia o una parte en nuestro país de residencia y otra parte en el exterior. Y aquí hay un estudio del Boston Consulting Group que concluyó que en general en Latinoamérica las personas tienen solo un 41% de sus activos financieros de forma internacional y un 59% de forma doméstica, de forma local. Pero si a esta ecuación le agregamos lo que es el resto de los activos de nuestro patrimonio, que son esos que vimos en la diapositiva, la casa que tenemos localmente, los autos, el fondo provisional doméstico, mi trabajo, ese porcentaje del patrimonio que terminamos teniendo de forma internacional pasa a ser de entre un 0 a un 20% del total de mi patrimonio. Es decir que por lo general se tiene entre un 80 y un 100% del patrimonio de forma local. Y veamos por qué creemos que ese porcentaje de exposición internacional no es el adecuado y es un porcentaje un tanto bajo o tal vez riesgoso. Y ahí, primero que nada, por el propio concepto, obviamente, este número de exposición internacional tan bajo y la necesidad de tener una inversión internacional es por el propio concepto de diversificar, del cual también nos mencionaba Manuel hace unos minutos. Aquí en Uruguay tenemos una frase parecida a la que mencionaba Manuel, es aquella de Adam Smith. Acá decimos que no se puede tener todos los huevos en una misma canasta, sino que siempre es necesario diversificar el riesgo. Y eso aplica también para nuestros patrimonios, y por lo que no es conveniente tener una exposición total o una exposición muy alta solamente en nuestro país de residencia o incluso también solamente en nuestra región. En segundo lugar, no es novedad, y también lo mencionaba hace unos minutos Leonardo, que el riesgo político y la inseguridad jurídica que existe en la región es altísimo. Colombia no es la excepción. Como saben, en los últimos años hubo prácticamente una ley de normalización tributaria prácticamente cada año, también una reforma fiscal cada 2. Esto por lo general genera incertidumbre, esto genera también preocupación por la protección de mis activos, y hace aumentar la probabilidad también de que existan grandes inflaciones, también importantes devaluaciones de la moneda local, en este caso el peso colombiano. También, ¿por qué no?, como se ha visto en otros países, expropiaciones o confiscaciones por parte del Estado, persecuciones o posturas rígidas de la administración tributaria, de la DIAN, a la hora de interpretar normas, a la hora de interpretar estructuras jurídicas. También incrementos o creación de nuevos impuestos que estamos viendo a lo largo de la región. En fin, son todos elementos que hacen que la opción de mirar hacia afuera a la hora de considerar o a la hora de decidir invertir en moneda dura, como puede ser el dólar estadounidense, se torne cada vez más atractivo a los efectos de sí poder diversificar el riesgo y de proteger nuestros activos o nuestros ahorros. Y bueno, también obviamente, como mencionaban Leonardo y Manuel, los centros financieros internacionales también nos permiten contar además con mejores proveedores, mejores productos, mejor marco regulatorio, mejores herramientas de planificación patrimonial, mejores estructuras jurídicas, un poco estas que nos mencionaba Leonardo, las sociedades offshore, los trusts, las fundaciones, que van a resultar mucho más eficientes y flexibles para poder lograr los intereses que tenemos a la hora de estructurarnos patrimonialmente. Entonces, bien, ahí identificar la necesidad de diversificar parte de nuestros activos de forma internacional. Vayamos a ver si las características de dos de las jurisdicciones más importantes. Una de esas jurisdicciones es la isla de Man,
de la cual también nos mencionaba, nos hablaba un poco Leonardo, tal vez sea una jurisdicción no de las más conocidas en estas latitudes, pero sin duda es uno de los centros financieros más reconocidos a nivel mundial y sobre todo también a nivel de la Unión Europea. También les comento, por si no supieran, ahí como lo pueden ver en la presentación, la isla de Man es una dependencia de la corona británica. La isla tiene sus propias leyes, su parlamento propio, tiene completa autonomía respecto de lo que es su política fiscal, autonomía respecto del Reino Unido. Y un dato curioso que pueden ver ahí es que la isla de Man tiene el parlamento más antiguo del mundo, el Tynwald, después pueden buscarlo en Google, que es un claro ejemplo de lo que es la cultura de estabilidad y de seguridad jurídica que existe en la isla, sin duda muy diferente a lo que vemos aquí en Latinoamérica. Entonces, veamos cómo puede la isla de Man cumplir con los típicos objetivos de planificación patrimonial, que son estos de la protección de los activos, la protección de mis ahorros, la privacidad, la optimización fiscal y el orden de cuestiones sucesorias, que son las preocupaciones típicas que tenemos los latinoamericanos a la hora de planificar nuestros patrimonios y de proteger nuestros ahorros. Entonces, ahí en la primera columna vemos, en cuanto a la protección de los activos, tenemos una jurisdicción que se caracteriza por lo que es la estabilidad política, jurídica y económica, y que garantiza lo que es un marco jurídico, un marco regulatorio y fiscal seguro. Y que es un aspecto muy importante y muy valorado por el inversor latinoamericano. Ya veíamos los constantes cambios normativos y fiscales que hay, por ejemplo, en Colombia. Y a su vez, obviamente posee un sólido entorno normativo, con un regulador muy especializado y que basa también su control y su regulación en lo que es la solvencia de las compañías que están registradas en la isla de Man, tomando lo que es también lo que es la normativa de la Unión Europea, el Solvency Act 2, también se basa en esa misma normativa para hacer su regulación y control. Esto implica, por ejemplo, como ven ahí, que el regulador le va a exigir a las compañías registradas mantener de forma segregada los activos de los clientes respecto de lo que son sus propios activos. Esto en Isla de Man es conocido como ring-fenced assets en inglés, y quiere decir que los activos de los clientes, dentro de lo que es los estados contables de la compañía, digamos, o dentro de lo que es el patrimonio de la compañía, estarán, ¿sí?, encercados, es decir, como no podrán ser utilizados por la compañía para otra cosa que no sea el cumplimiento de sus obligaciones con sus clientes. Esos ring-fence assets están compuestos por todos los activos que los clientes transfieren a las compañías en Isla de Man para fondear sus cuentas o sus productos de inversión, más un porcentaje de riesgo adicional, de riesgo que se calcula dependiendo de la cantidad de activos bajo manejo que tenga esa compañía en particular. Por lo que, si están atentos y vienen siguiendo el hilo, a mayor compañía, mayor tamaño de la compañía, mayor tamaño también de los ring-fence assets, de estos activos segregados, y por lo tanto también mayor solvencia. Traduciendo tal vez un poco al español, puede ser un poco confuso, tedioso la explicación. Lo que quiere decir es que al cliente, al invertir a través de una compañía registrada en la Isla de Man, no estará asumiendo el riesgo de solvencia de esa compañía, ya que naturalmente, como les mencionaba, esa compañía va a tener los activos del cliente separados de lo que son sus activos propios. Bien. Ahí también, adicionalmente, el regulador en la Isla de Man le exige a las compañías registradas mínimos de capital que deben cumplir rigurosamente. Bien, hay un control semestral, anual, que le hace el regulador sobre esos mínimos de capital, por lo que toda compañía que está registrada y opera en la Isla de Man va a operar con márgenes de solvencia muy altos. Y aquí yo siempre digo que la única manera de que una empresa, una compañía registrada en Isla de Man, regulada en Isla de Man, quiebre, es ya solo sería un acto de fraude digno de tal vez de un documental de Netflix. pero si se diera esa situación de Hollywood, tal vez, y una empresa de la Isla de Man, una aseguradora de la Isla de Man, quebrara, igual la isla cuenta con un fondo de garantía estatal
que cubre hasta el 90% de los activos de los clientes sin limitación de montos máximos. Puede ser hasta desde una cuenta de 10.000, 100.000, 1.000.000 de dólares. Lo que sea es hasta un 90% sin límites de máximo, lo que hace sin duda sumamente atractivo a la isla de Man como una opción para proteger nuestros activos o para proteger nuestros ahorros. Y la verdad que yo personalmente no conozco muchas jurisdicciones tan seguras en el mundo financiero. Ya entrando en lo que es la segunda columna en relación a la confidencialidad o la privacidad, volvamos ahí, sí, bien. Lo interesante es que cuando tenemos una parte de nuestros patrimonios de forma internacional, invertida de forma internacional, estamos ganando en lo que es privacidad frente a posibles acreedores locales. Y aquí doy un ejemplo para que se entienda. Supongamos que tenemos una acción judicial en nuestra contra, en este caso en Colombia. Puede ser ya sea por un asunto civil, por un asunto de un incumplimiento contractual, un asunto laboral, tal vez. Supongamos también, obviamente, que el que nos reclama gana el juicio. Sería muy fácil para ese acreedor y para el juez embargar nuestros activos en Colombia. Pero si en cambio tenemos parte de nuestros activos en el exterior, ganamos en lo que es esa diversificación y ganamos también en esa privacidad y posiblemente evitemos esas situaciones de congelamiento total de nuestros activos que sucedería sin duda si tuviéramos todos nuestros activos, todos nuestros bienes a nivel local. Y esto se da obviamente porque no existe un organismo internacional en el que yo voy con mi sentencia colombiana, la presento en ese organismo internacional y digo, congele todos los bienes de Sebastián a nivel mundial. Eso no existe y por eso se gana en esa privacidad y en esa diversificación del riesgo. Y hay un tema que ven también en la diapositiva, y es un tema que no hay que dejar de nombrar a la hora de hacer estas inversiones, y aunque no tengo tiempo tampoco de ampliar mucho y de profundizar en estos conceptos, es que el sistema de intercambio de información con fines fiscales que aplica en la isla de Man es el CRS, el CRS de la OCDE, del cual la isla de Man es parte desde sus comienzos, fue uno de los early adopters en 2017 y ha estado también en la lista blanca de la OCDE desde sus comienzos, la isla de Man. Colombia también es parte de este convenio, de este CRS de la OCDE, y por eso es importante tener en cuenta esto para entender también qué información va a estar recibiendo la DIAN acerca de mis inversiones en la isla de Man. Bien. Otra de las características fundamentales que vemos ahí en la siguiente columna es respecto a la optimización fiscal. Ya lo mencionaban también los otros speakers. Lo importante aquí es que no hay impuestos para los no residentes en la isla de Man, por lo que la inversión allí en la isla va a crecer libre de impuestos para el residente colombiano, para el residente latinoamericano, sin perjuicio obviamente de que luego sí sea necesario tributar en Colombia. Pero es bueno sí saber que no va a haber una situación de doble imposición o una necesidad de contar con un contador en Isla de Man, sino que allí no habrá impuestos para el residente colombiano y luego podrá tener también, dependiendo del tipo de inversión que haga o de la forma en que estructure esa inversión a través de una fundación, de un trust, de una sociedad offshore, también podrá tener la posibilidad del beneficio de la diversificación impositiva en Colombia, lo que generará un beneficio también de renta compuesta que en el largo plazo termina siendo muy rentable para el inversor. Y por último ahí, en lo que respecta a la planificación sucesoria, la planificación en cuestiones sucesorias, lo interesante aquí es que las cuentas emitidas en la isla de Man permite la libre designación de beneficiarios. Bien, esto es bastante interesante para el cliente que quiere planificar su patrimonio para después de su muerte. Por lo general estas designaciones son gratuitas, se pueden cambiar en cualquier momento y permite a los beneficiarios del cliente, a los beneficiarios de la persona que invirtió en la isla de Man, contar con una liquidez prácticamente inmediata, ya que básicamente en poco más de 20 días ya puede contar con el dinero bancario, con el dinero en su cuenta bancaria, lo cual lo hace súper atractivo, comparado sin duda a lo que es un proceso sucesorio judicial, con todo lo que esto puede implicar en nuestro país de residencia en cuanto a tiempos y en cuanto a gastos de un proceso judicial.
Además, también yo acá un ejemplo también que doy y que se da bastante en la práctica, el cliente puede usar esta posibilidad de libre designación de beneficiarios para cubrir una situación que se da mucho hoy en día y que es poder dejar parte de sus bienes por ejemplo, los hijos de su segundo matrimonio, que no son sus hijos, pero que sin embargo los quiere como tal y que no recibirán nada por las leyes de herencia porque no son hijos de esa persona. Entonces esta es una herramienta también para poder dejarle una parte del patrimonio a esas personas, también a cualquier tipo de familiar, a cualquier tipo de amigo, también puede ser un beneficiario una persona jurídica. Por eso decimos que las jurisdicciones internacionales son mucho más eficientes y flexibles que lo que son las jurisdicciones locales a la hora de decidir una inversión o de planificarnos patrimonialmente. Y ahora sí, pasemos ahí a la próxima diapositiva y veamos rápidamente Estados Unidos, seguramente una jurisdicción que ya todos conocemos, es más que reconocida en el mundo financiero y sin dudas que es el principal centro financiero del mundo. Por lo que pasemos ahí en la próxima diapositiva a ver un poco las características. Ahí como mencionábamos, obviamente Estados Unidos es el principal centro financiero del mundo y esto es por la cantidad de activos invertidos en ese país, por la cantidad de instituciones financieras que están registradas en Estados Unidos, por la estabilidad y su marco regulatorio, lo que lleva también a la especialización de sus reguladores, en fin. Todo esto genera que sea una opción más que válida para lo que es la protección de nuestros activos, para la protección de nuestros patrimonios y para considerarla como jurisdicción donde queremos tener parte de nuestros activos invertidos sin duda. Y sobre todo, aquí también muchas de las compañías que están registradas en Estados Unidos cuentan también con lo que es este sistema de cuentas segregadas, que es muy parecido, vendría a ser el hermano o el primo hermano del Ring Fence Assets de la isla de Man. Y también en Estados Unidos existen garantías en caso de insolvencia de las compañías, como puede ser la garantía del FDIC, que cubre hasta $250.000 por persona por banco. Es decir, que si una misma persona tiene cuentas en dos bancos distintos, esos 250.000 se duplica. Y también una garantía que existe para las compañías que estén registradas en la CIPIC, el Security Investment Protection Corporation, con una cobertura también de hasta $500.000 en securities. Por eso también es importante, como decían también algunos de los speakers, la importancia de la compañía que elegimos a la hora de invertir, que esté registrada, que esté registrada en estas garantías. No solo la jurisdicción y los tipos de activos en los que voy a invertir mi dinero es importante, sino también considerar en qué compañía lo voy a hacer es sin duda un elemento fundamental a la hora de decidir una inversión de este tipo. En lo que es la confidencialidad frente a los acreedores, es lo mismo que en la isla de Man, es lo mismo que cualquier inversión internacional. El cliente obtiene esa privacidad frente a los acreedores locales que no obtendría si mantuviera todo su patrimonio de forma local, de forma en su país de residencia, digamos. Pero aquí sí, una diferencia grande con lo que es la isla de Man es que Estados Unidos no es parte de este CRS, este convenio de la OCDE que mencionábamos anteriormente en cuanto a el intercambio de información con fines fiscales, sino que Estados Unidos tiene su propio sistema de intercambio de información que es el FATCA. No vamos a entrar por cuestiones de tiempo en analizar las diferencias, pero el hecho de que no sea parte del CRS genera algunas oportunidades en cuanto a la privacidad respecto de la información que se comparte entre el IRS y la DIAN. Al no aplicar CRS de la OCDE, a través de ciertas estructuras podemos lograr una mayor privacidad frente a la administración tributaria. Y esa privacidad es sin duda sumamente importante y sobre todo en lo que son nuestros países latinoamericanos, donde el índice de violencia es altísimo y las fallas de los sistemas informáticos también y la filtración de la información no son raros. Entonces, proteger la privacidad como derecho fundamental de los seres humanos es un objetivo más que válido que podemos tener a la hora de planificarnos patrimonialmente.
Respecto de la optimización fiscal, rápidamente, en Estados Unidos hay ciertos impuestos para los no residentes que en primera instancia, tal vez si los vemos, pudiera parecernos que por esta razón no sería una opción tan atractiva para invertir en ese país. Esos impuestos son el withholding tax del 30% sobre los dividendos de las compañías americanas y el state tax, el impuesto, digamos, a la herencia, con una tasa de hasta un 40%. Sin perjuicio de que hay un mínimo no imponible para los no residentes de hasta $60.000 para el state tax. Pero más allá de la existencia de esos impuestos, que es fácil poder mitigarlos o eliminarlos, eliminar su impacto, eligiendo cómo invertimos y en qué invertimos, porque, por ejemplo, si invirtiéramos en un ETF o en un fondo de Luxemburgo, un fondo del Reino Unido o de la Unión Europea, o en compañías americanas que no tienen como política distribuir los dividendos, nosotros por lo general o por lo menos personalmente, cuando elegimos invertir en una compañía americana, como puede ser, no sé, Amazon, Apple, por ejemplo, no lo hacemos por lo que son los dividendos que nos pueden llegar a pagar, sino por el mayor valor del precio de la acción que vaya ganando a lo largo del tiempo, y ese mayor valor no está grabado, lo cual es importante conocer esa diferencia, es solo sobre los dividendos, y por eso, si bien, de nuevo, no tengo tiempo para ampliar, sepan que si bien existen estos posibles impactos fiscales, hay vías para poder mitigarlos o eliminarlos en Estados Unidos a través de en qué invierto y cómo invierto. Y finalmente, en cuanto a la planificación sucesoria, es igual que en la isla de Man. En muchas de estas compañías en Estados Unidos se aplican las mismas condiciones de libre designación de beneficiarios, con ese beneficio de flexibilidad y liquidez inmediata que nos da este mecanismo de poder decidir libremente con quién va a quedar la cuenta de inversión, la cuenta de ahorro en estas jurisdicciones. Y ahí, por favor, si pasamos a la próxima diapositiva, les dejo finalmente un cuadro comparativo donde se resume un poco lo visto tanto para Isla de Man como para Estados Unidos. Y bueno, creo que como conclusión, sin duda, que considerar una inversión internacional es necesario. Todo aquel que tenga capacidad de ahorrar, capacidad de ahorro, debe tener una parte de sus activos de forma internacional, de forma de poder diversificar, de forma de poder eliminar esos riesgos regionales y esos riesgos locales que tenemos en nuestras jurisdicciones de residencia en Latinoamérica. Y como comentario final, me gustaría decirles que no hay una jurisdicción mejor que otra, no es que la isla de Man es mejor que Estados Unidos o que Estados Unidos es mejor que la isla de Man o cualquier otra jurisdicción, sino que para determinar qué jurisdicción termina siendo mejor para mí, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando o cuál es mi mayor preocupación. Si es un tema de proteger mis activos, de proteger mis ahorros, o si es un tema de privacidad, o de optimizarme fiscalmente, o incluso también de ordenar temas sucesorios. Tenemos que definir eso para luego, sabiendo qué es lo que quiero, qué es lo que busco, poder elegir sí la jurisdicción y luego también la compañía y el producto que se adapta mejor a mis necesidades, a mis preocupaciones financieras. Bien, bueno, Catherine, nada más por mi lado. Espero haber cumplido con el tiempo, espero también que haya sido de interés y haya ayudado a tener un panorama de la necesidad de tener una parte de nuestros patrimonios de forma internacional y que bueno, se hayan ido también con una idea básica de lo que son los beneficios que existen en la isla de Man y en Estados Unidos para la inversión internacional. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo a todos. Muchas gracias a todos los que siguen conectados con nosotros, a ti, Sebastián, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Vamos viendo lo importante que es planificar, después de planificar, mirar cuáles son las ventajas que tiene cada jurisdicción a la cual yo decida llevar esos recursos. Una tendrá unos beneficios o unas características que me convengan más como inversionistas que otras, pero importantísimo conocer ese país a donde voy a planear llevar los recursos que quiero proteger dentro de mi patrimonio. Continuando un tema muy importante, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista, un experto de la casa, Juan Pablo Martínez, que nos va a apoyar en el tema de temas tributarios y cambiarios y los beneficios que puede traer invertir en otras jurisdicciones. Hola Juan Pablo. Juan Pablo es el actual director legal y tributario de Scandia Wealth Management.
Bienvenidísimo. Recuerda que tienes 15 minutos para tu presentación. Catherine, muy buenos días, muchas gracias a todos por este espacio, a los panelistas por compartir con ellos. Básicamente, como lo decía y lo ha adelantado un poquito Catherine, vamos a dar un poquito de inicio a nuestra presentación. La idea es que vamos a hablar en términos generales de cómo funciona el régimen, digamos, tributario y cambiario para las inversiones realizadas por residentes fiscales colombianos en el exterior. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, básicamente, como les decía, quiero arrancar con una contextualización un poco general del tema de las inversiones. Hoy, como les dije, nos vamos a enfocar en la reglamentación que le es aplicable a los residentes fiscales y cambiarios en Colombia que van a hacer inversiones en activos ubicados en el exterior. Lo primero que quiero dejar clarísimo, que digamos se desprende también mucho de lo que ha hablado Leonardo y Sebastián durante esta charla, es importantísimo tener claro que realizar inversiones de este tipo no conllevan por sí mismas a una actividad ilícita o ilegal. Desafortunadamente, y esto lo hablo desde algunas entidades de Colombia, entidades gubernamentales, intentan ver o intentan, digamos, permear este tipo de inversiones con algún tipo de signo de lavado de activos, de fraude fiscal, de ocultamiento de bienes. Esto no es cierto. Obviamente, como muy bien lo dijo Manuel García, nuestro vicepresidente al inicio, lo importante, todo el sistema financiero mundial está enfocado en que todas las inversiones sean limpias, sean lícitas, sean legales. Luego, aunque sí, evidentemente, en la historia se han usado ciertas jurisdicciones y cierto tipo de inversiones para actos fraudulentos, no es la generalidad. Es más, nuestro sistema cambiario, nuestro régimen cambiario colombiano permite este tipo de inversiones por parte de residentes colombianos en el exterior. Y aquí también importantísimo, como regla general, no requieren una autorización ante el Banco de la República. Ojo, esto no quiere decir que no haya obligaciones de reporte, pero una cosa es reportar y otra cosa es pedir permiso. Técnicamente, salvo algunos sectores muy específicos, no se requiere pedir una autorización previa para realizar una inversión en el exterior. Una vez realizada o durante el proceso de realización de la misma, nacen unas obligaciones de reporte que ya vamos a ver un poco más en detalle. Obviamente, como muy bien lo decía Sebastián, como muy bien lo dijo Leonardo también, muy claro es dejar este mensaje hoy. Siempre que realicemos inversiones en el exterior, hay obligaciones fiscales y cambiarias. No hay nada que podamos hacer. Si yo realizo una inversión en el exterior, yo tengo que seguir reportándola en Colombia, tengo que declararla en Colombia, tengo que decirle al Banco de la República que la hice. No significa que ese patrimonio desapareció. Siempre debo seguir reportándolo. Y las utilidades que se generen, obviamente, van a estar sometidas a tributación en Colombia, porque, repito, estamos hablando de inversiones realizadas por residentes fiscales colombianos en el exterior. Entonces, siempre vamos a tener que pagar impuestos sobre esos rendimientos o utilidades. El punto es saber cuándo, y ahorita vamos a ver un poco esto. Y por último, quiero dejarles también claro, no va a ser materia específica de esta charla, pero tengan en cuenta que las inversiones en el exterior tienen algunos regímenes fiscales especiales en la jurisdicción colombiana. Por nombrar uno, las entidades controladas del exterior. Es un régimen que conocemos como el régimen SECE, entidades controladas del exterior, que busca un régimen de transparencia fiscal.
Como les digo, no es materia de profundidad en esta charla, pero tengan en cuenta que existen regímenes especiales. Entonces, cuando vamos a hacer inversiones en el exterior, tengamos en cuenta que hay que asesorarnos bien, hay que ir a donde los expertos, como lo dijo Leonardo y Sebastián, hay que ir con las personas que saben para poder hacer las cosas de manera correcta. Vamos a empezar un poquito con las obligaciones derivadas de este tipo de inversiones. ¿Me ayudan, por favor, adelantando un poquito los slides? El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, entonces, desde el punto de vista cambiario, ¿cuáles son las obligaciones derivadas de realizar de inversiones en el exterior? Entonces, arranquemos con el régimen cambiario. Tener claro que los residentes cambiarios tenemos la obligación de informar al Banco de la República las inversiones que hagamos en el exterior. Principalmente, y repito, principalmente, no son todas, pero principalmente, cuando tenemos participaciones en sociedades o en acciones, cuando tenemos inmuebles o invertimos inmuebles en el exterior, cuando hacemos inversiones financieras, tenemos una obligación de reporte ante el Banco de la República. Nuestro régimen cambiario es un poco estricto, es minucioso, pero no es difícil, solamente hay que cumplirlo cabalmente para evitar sanciones. Desafortunadamente, nuestro régimen cambiario trae sanciones que son bastante onerosas. Digamos, es una pequeña crítica que se le hace al régimen cambiario, porque, como les digo, realmente no cumplirlo vale dinero, resulta bastante oneroso. Y otro tema que me parece importantísimo que tengamos claro o que quede claro hoy: todo colombiano, todo residente cambiario en Colombia puede tener tranquilamente una cuenta bancaria en el exterior. Puede tener una cuenta en dólares, puede tener una cuenta en euros. Eso está perfectamente permitido. Y esas cuentas se llaman cuentas del mercado libre. Y en principio no se genera una obligación de reporte de ellas al Banco de la República. Si yo tengo unos ahorros en el exterior, producto, por ejemplo, de unos trabajos que realicé o de unos recursos que he enviado desde Colombia, esa cuenta no se reporta ante el Banco de la República. Ojo, si yo a través de esa cuenta que es del Mercado Libre realizo alguna operación de obligatoria canalización, ahí sí surge la obligación de reportar y de canalizar esa operación ante el Banco de la República y pasa de ser una cuenta del Mercado Libre a ser lo que se llama una cuenta de compensación. Las cuentas de compensación sí son de obligatorio registro y reporte ante el Banco de la República. Mientras yo tenga mi cuenta en el exterior y no realice una operación de obligatoria canalización, como por ejemplo, no giro esos recursos para comprar un inmueble, por poner un ejemplo, o no recibo digamos, por ejemplo, endeudamientos externos en esa cuenta es del Mercado Libre y no es de obligatorio registro. Eso desde el marco cambiario. Ahora, desde el punto de vista fiscal, tengamos en cuenta que la realización de los reportes de las inversiones requieren algunas obligaciones desde el punto de vista tributario, es decir, con miras a la DIAN. Primero, desde el punto de vista fiscal, 3 obligaciones principales. Unas en el impuesto sobre la renta, otras a efectos del impuesto al patrimonio y tercero, una obligación que es solo de reporte ante la DIAN, que es la declaración de activos en el exterior. Y empecemos con un poquito el impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta o una declaración del impuesto sobre la renta tiene 2 grandes grupos en la declaración. Los primeros renglones, después de los datos generales, que hablamos del patrimonio. Y en ese patrimonio siempre tenemos que incluir
las inversiones que tengamos en el exterior. Es nuestra obligación hacerlo. El no hacerlo de manera apropiada o adecuada conlleva a sanciones. Esto fue lo que digamos, hasta el 25 de septiembre llamamos impuesto de normalización tributaria. Cuando no cumplimos con esta obligación de incluir patrimonialmente las inversiones en el exterior, nos vimos abocados, o esos contribuyentes se vieron abocados al pago de un impuesto de normalización tributaria. Esa normalización ya se acabó, finalizó por este año gravable, no se sabe si exista una nueva, pero para que no tengan que verse abocados a ese tipo de impuestos o de sanciones como la sanción por omisión de activos, siempre es importante incluir patrimonialmente la inversión en el exterior. Y obviamente desde el punto de vista de los ingresos, todas las residentes fiscales en Colombia tributamos en Colombia, valga la redundancia, sobre nuestros ingresos de fuente mundial. Es decir, tenemos la obligación de incluir en nuestras declaraciones de renta los ingresos que recibamos en cualquier parte del mundo, incluidas los provenientes de las inversiones financieras en el exterior. Aquí recordar cosas que también nos contó Sebastián y que nos contó Leonardo. Depende de donde se hagan estas inversiones, habrá, digamos, unos beneficios o una menor carga tributaria. Normalmente se busca que estas inversiones se hagan en países o en jurisdicciones de una tributación baja o de nula tributación. Obviamente, siempre es recomendable que sean países que intercambien información tributaria, es decir, que no sean catalogados como países no cooperantes. Siempre es recomendable que las inversiones en el exterior se hagan en jurisdicciones transparentes, que intercambien información. Yo sé que a muchos a veces no les gusta, pero esto le da transparencia a las operaciones. Esto es hacia donde el mundo está mirando. Por eso hagamos las inversiones de manera inteligente. Hay jurisdicciones que permiten unos manejos muy tributarios, unos buenos manejos tributarios, como lo mencionó Sebastián, el tema de Isla de Man, por ejemplo, donde no hay una gravabilidad o impuestos locales a las inversiones. En Colombia vamos a tener que declarar esos ingresos y hay que pagar impuestos, pero recordemos que en Isla de Man, por ejemplo, no los tuvimos que pagar. Si en algún momento la inversión se hace en un país donde hay una hay una gravabilidad, hay un impuesto en el país de origen, como nos explicaba también Sebastián, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, tener en cuenta que si es un residente fiscal, tiene la posibilidad de aplicar un crédito fiscal en su declaración del impuesto sobre la renta, o sea, es como descontar parte de ese impuesto pagado en el otro país en su declaración de renta en Colombia. No lo va a poder descontar todo, normalmente no es completo el descuento, eso también debo ser honesto y sincero, pero se puede normalmente imputar la gran mayoría del mismo. Ya les hablé del régimen S, es un régimen de transparencia fiscal y antidifirimiento del impuesto de renta que aplica a los residentes fiscales que controlen vehículos del exterior. Tengan en cuenta, dependiendo cómo se haga la inversión y qué porcentaje de participación tengan ustedes en ese vehículo de inversión, que puede aplicar este régimen, que me cambia en algún momento los momentos en que se causa el impuesto de renta para el residente fiscal colombiano. Siguiendo, digamos, con los temas fiscales, vamos a hablar un poquito de impuesto al patrimonio. Para los residentes fiscales, recordar que la base gravable de este impuesto está conformada por los activos que tengamos a nivel mundial. Luego, en la base gravable del impuesto al patrimonio, es siempre obligatorio incluir las inversiones que tengamos en el exterior. También recordar que como las declaraciones tributarias en Colombia se presentan en pesos colombianos, en el momento en que un residente fiscal o un contribuyente tenga inversiones en el exterior, pues debe reexpresar el valor de esos patrimonios de divisas a moneda colombiana, ya sea de dólar a peso o sea de dólar
de dólar a peso o de euro a peso, o si es en alguna otra jurisdicción, normalmente, no sé, en yenes se va yenes dólar, dólar peso. Para estos efectos, tener en cuenta que la normatividad tributaria establece unas tasas representativas del mercado para efectos fiscales. Y aquí mencionar dos artículos generales, el 268 y el 269. El 268 que establece cómo se declaran los depósitos bancarios y el 269 de cómo se declaran los demás activos en moneda extranjera. Recordar que para efectos tributarios, lo que hoy en día se usa, o lo que la normatividad tributaria establece, es que ya no tenemos una volatilidad tan alta para efectos fiscales por la reexpresión de estos activos. ¿Por qué? Porque lo que pide la normatividad colombiana hoy en día es que yo declare el activo a la TRM del día del reconocimiento inicial y ahí lo dejo fijado para efectos fiscales. Ya no varío, excepto los depósitos bancarios que sí se declaran con la TRM de 31 de diciembre del respectivo año. Y por último, declaración de activos en el exterior. Esto es una declaración eminentemente informativa, es decir, no es un impuesto adicional. Para las personas naturales residentes en Colombia, la fecha de vencimiento es el mismo día de la declaración de impuestos sobre la renta de las personas naturales. Entonces, el día que presentamos la declaración, ese mismo día debemos presentar la declaración de activos en el exterior, siempre y cuando, obviamente, tengamos inversiones en el exterior. Y recordar que a partir del año 2020, Gabriel 2020, solamente es obligatorio presentar la declaración de activos en el exterior cuando el activo tenga un valor patrimonial superior a 2.000 unidades de valor tributario, más o menos 71.214.000 pesos. Recordar que 2019 hacia atrás no había un límite, 2018 atrás no había un límite mínimo y siempre tocaba presentar. Por último, dos slides más para contarles un poquito de cuáles son las generalidades en el impuesto sobre renta de las inversiones financieras. Entonces, cuando un residente fiscal colombiano, por favor ayúdame con el siguiente slide, más claro, eso, muchas gracias. Entonces, cuando yo hago inversiones en el exterior, puedo hacerlo básicamente desde tres tipos de activos. Uno, los distributivos, es decir, aquellos donde yo pongo un dinero y también me van a pagar un rendimiento o me van a pagar un dividendo durante el tiempo que dure esa inversión. Los no distributivos, que son aquellos donde yo invierto un dinero y lo que busco es ganarme la valorización de ese activo en el tiempo. Hoy invierto 1.000 y la idea es venderlo en 1.800. En los distributivos, tener claro que, salvo que aplique el régimen de entidades controladas del exterior, los rendimientos solo son grabados en el año en que me los paguen, los dividendos en el año en que me los decreten y si vendo el activo, solamente en el año en que me venda el activo. En los no distributivos, pues tener claro que como no me dan rendimientos, no me dan dividendos, sencillamente la operación grabada se dará en el momento en que yo venda el activo. Estas variaciones que se den dentro de los fondos, es decir, si el fondo compra y vende acciones, pues a mí no se me reflejan. Yo solamente reflejo una utilidad en el momento de la venta del activo. Y por último, si lo que yo adquiero es el activo de manera directa, es decir, ya no invierto en un fondo, sea distributivo o no distributivo, sino invierto en una sociedad en el exterior, por ejemplo, yo soy dueño directo de las acciones, pues el ingreso grabado se dará si son dividendos cuando me los decreten, si es un bono cuando me paguen y yo sí tengo que reflejar todas las compras y ventas de acciones que haga durante el año gravable con el respectivo impuesto dependiendo si es una ganancia ocasional o una renta líquida ordinaria. Una renta ordinaria, perdón. Con esto, digamos que básicamente, así muy rápido para respetar el tiempo que me han dado, estas son las generalidades que quería como comentarles. Lo más relevante para finalizar, recordarles, siempre hay obligaciones de reporte, hay que cumplirlas. Si hacemos adecuadamente las inversiones en el exterior, cumplimos con esas fines financieros que nos han muy bien hablado en esta presentación,
de diversificar, cumplimos con el régimen fiscal, cumplimos con el régimen cambiario y estamos todos tranquilos y funcionan de maravilla. No me queda sino agradecerles por el tiempo que me dieron, por la atención que me dieron y quedo, digamos, a disposición para cualquier tipo de pregunta o consulta que tengan. Un gusto. Juan Pablo, muchísimas gracias. Realmente creo que lo que hemos visto durante todas las charlas es la importancia de estar de la mano de un experto, tanto para saber cuál es la jurisdicción que más me conviene, como para entender cómo lo voy a aterrizar tanto en mi necesidad de planificación patrimonial como en mi planificación tributaria. Muchas gracias a nuestros panelistas, de verdad un honor haberlos tenido acá.